Lo que pasa ahora. 8 de la noche, 11 minutos. Lucas, vuelve la tensión entre Colombia y Estados Unidos, esta vez por una frase que acaba de decir el presidente Gustavo Petro desde Cali. Un reto que le hace al secretario de Estado de Estados Unidos. Esta, Silvia, se ha vuelto una tensión constante. Esta tensión comienza cuando el presidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Esto comienza el 20 de enero, cuando Donald Trump asume su segundo mandato. El 26 de enero se da la primera tensión por cuenta de estos aviones que el presidente Gustavo Petro no permitió que aterrizaran en territorio colombiano y que venían con ciudadanos colombianos que estaban siendo deportados desde los Estados Unidos. Esto finalmente se arregló rápidamente, aunque en su momento el presidente Trump anunció medidas fuertes para Colombia si finalmente no se recibía a estos migrantes. Y le digo que se ha vuelto constante porque, bueno, de enero pasamos a junio más o menos, pero realmente principios de julio, cuando en ese momento el secretario de Estado Marco Rubio llama a consultas al embajador al encargado de negocios aquí en Bogotá, John McNamara, y el presidente Gustavo Petro hace lo mismo con el embajador en Washington, Daniel García Peña. Entonces, aquí, segunda tensión, que también rápidamente se resolvió. Ambos embajadores volvieron a sus respectivos países. Y esto realmente se empezó a complicar más en el mes de septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque días antes de ese evento había desertificado el gobierno de Donald Trump al gobierno colombiano y a Colombia en la lucha contra las drogas. Aquí se empieza a complicar la relación y realmente todo escala no sé si de acuerdo usted, ese viernes, sí, que el presidente Gustavo Petro en una calle en Nueva York, pues dijo con un megáfono en mano, sí señor, que le decía a los soldados estadounidenses que obedecieran la orden de la humanidad y desobedecieran la orden de Donald Trump. En ese momento le retiran la visa al presidente Petro y a varios miembros del gabinete. Esto empieza a escalar y iba en aumento cuando, se acordará usted también, un fin de semana, el presidente Donald Trump llama al presidente Petro líder del narcotráfico. Ahí en algún momento dijeron algunos senadores que se iban a anunciar medidas contra el país, aranceles y demás. Finalmente esto no sucedió, pero 4 días después incluyen al presidente Petro, a la primera dama, o sí, se le puede decir así, sí, a Verónica Alcocer, Verónica Alcocer, al ministro del Interior Armando Benedetti y al hijo del presidente Nicolás Petro Burgos. Aquí ya esto se escaló y desde ese momento esto ha sido una tensión realmente constante, porque es que así como el presidente Petro habla de Estados Unidos, el presidente Donald Trump también ha hablado bastante de Colombia en las últimas semanas. Bastante ha hablado el presidente Donald Trump a las 8 de la noche, 14 minutos, pero usted tiene razón, el presidente Gustavo Petro no se queda atrás. Y acaba entonces, como les decíamos desde Cali, de retar al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que es el jefe de las relaciones diplomáticas. Marco Rubio ha estado siguiendo muy de cerca el tema de Colombia, igual que el tema de Venezuela. Le interesa mucho a este secretario de origen cubano lo que pasa en este lado del hemisferio occidental. Claro, es que pues es de origen latino, es de padres cubanos. Creció en Estados Unidos, pero desde que fue senador, Silvia, que durante muchos años fue senador republicano, estuvo allí en el Capitolio, siempre estuvo muy interesado con todo lo que pasaba en este hemisferio. Por supuesto, ha condenado y ha sido muy crítico del régimen cubano. Ha condenado también lo que pasa en Nicaragua y en los últimos años también ha sido un férreo opositor al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pues oiga lo que dijo el presidente Gustavo Petro hace minutos en Cali. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba, tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. 8:16. ¿Oyó bien lo que dijo el presidente Gustavo Petro a Marco Rubio? Pues hoy además está usando bastante la metáfora del jaguar que se despierta, ¿no? Sí, eso no es... es que honestamente no sabría de dónde salió el tema del jaguar que se despierta. No, pero hace unos días lo puso en un trino y ha usado esa metáfora constantemente. Pues que no molesten al jaguar porque el jaguar se despierta.
Sí, ahora, ¿cómo es, Lucas, ¿cómo se llama eso? La frase de Dígame. Abelardo de las Espriella, ¿eso no tiene que ver con algo así parecido? Pues Abelardo de la Espriella es el tigre. Ah, bueno, En este todo momento. el tigre, el jaguar. No, y Javier Milei el león, o sea, hay varios Tiene una políticos fauna, que están usando una fauna los impresionante. animales, los felinos. La vida felina exactamente representada por los políticos. Pero bueno, en todo caso, reta a Marco Rubio a ponerle la pijama naranja. Esto es lo que dice el presidente Gustavo Petro en referencia a ese uniforme de color naranja que utilizan las personas que están detenidas en cárceles en los Estados Unidos. Y esto tiene un contexto, Claro. Lucas, que es, por supuesto, esa fotografía que reveló la revista Cambio hace un par de fines de semana, en donde aparecen varias, no solamente congresistas, sino también un asesor de la Casa Blanca, con una carpeta, en esa carpeta una fotografía hecha por la oficina del senador Bernie Moreno, de origen también latino, de origen colombiano, en la que aparecen Gustavo Petro y Nicolás Maduro, ambos con ese traje naranja, una fotografía que fue hecha con inteligencia artificial. Claro, hecho con inteligencia artificial. Como usted lo dice, esto se da, Silvia, el 21 de octubre en un encuentro que hubo con senadores republicanos y con congresistas republicanos allí en la Casa Blanca. Esta foto en particular se tomó en el Salón Oval de la Casa Blanca. Se alcanza a ver, como bien lo decía usted, el membrete de la oficina de Bernie Moreno. Y se ve pues que esta es una foto elaborada con inteligencia artificial. Esto tenía además varios puntos. Había 5 puntos y mencionaban allí la doctrina Trump. Entre esos puntos, porque hay varias cosas de allí que se cumplieron, De acuerdo. estaba, por ejemplo, designar organizaciones terroristas como a varios carteles del narcotráfico. Sí, Eso finalmente, designar a varios carteles como en la organizaciones lista terroristas, de exactamente. organizaciones terroristas. Eso finalmente sucede y bueno, eso le dio la vuelta literalmente al mundo. Se bajó de la página oficial de la Casa Blanca la foto, pero estuvo allí alojada durante varios días hasta que finalmente Lucas, la revista Cambio la encontró. Pero esta es tal vez la respuesta más dura de Petro a esa situación de la Claro. famosa pijama naranja, porque el presidente Gustavo Petro sí había reaccionado a la foto, pero no sé si usted está de acuerdo conmigo, esta definitivamente es la respuesta más contundente. No, y finalmente Silvia, pues aquí reta al secretario de Estado Marco Rubio, el Exactamente. líder de la diplomacia estadounidense, y le dice, venga. Y aquí, si usted lo hace, pues el pueblo no lo va a permitir y el pueblo no se va a arrodillar. Pero sí, es tal vez la mención más directa que hace, porque se acordará usted que incluso después de que la revista Cambio publica todo esto y pues bueno, se dan todas las reacciones al artículo, el presidente Gustavo Petro en su momento incluso dijo que iba a llamar a consultas al embajador Daniel García Peña. Esto finalmente le bajaron el tono desde la Cancillería colombiana y esto se quedó en una nota diplomática De que se acuerdo. entregó en la embajada. Pero en su momento, pues casi que se iba escalando una nueva crisis aquí entre el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense. Vamos a ver en las próximas horas si hay alguna respuesta desde el gobierno del presidente Donald Trump, desde la Casa Blanca o desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en cabeza de Marco Rubio, que fue a quien retó el presidente Gustavo Petro. 8 de la noche, 20 minutos. Poco a poco se va normalizando en otras noticias la movilidad en Bogotá. Hubo caos del que no se salvó ningún habitante de la capital del país que hubiera estado en la calle desde cerca del mediodía hasta este momento. Alejandra, usted estuvo en el aeropuerto El Dorado, la alcaldía atendió cerca de 18 inundaciones graves, se cayeron al menos 12 árboles, uno de ellos en la zona T, esto es en el norte de Bogotá. Caos total. ¿Qué está pasando a esta hora? Buenas noches, Alejandra. Silvia, buenas noches. Lucas, buenas noches. Pues sí, la jornada estuvo bastante compleja. Fueron tan fuertes las lluvias que el agua entró al aeropuerto en chorros, inundando varios lugares de toda la terminal. Equipo de servicios generales sacaron el agua, pero la movilidad y los retrasos fueron el problema principal para decenas de viajeros. Algunas zonas de check-in fueron habilitadas a eso de las 5 de la tarde y duraron sin servicio casi una hora, lo que retrasó la operación y el registro de viajeros. Esto dijeron algunas personas a los micrófonos de Blue Radio. Desde Aruba con un retraso de más de una hora. Llegamos aquí a Colombia
El avión no aterrizó de inmediato, dio varias vueltas porque estaba lloviendo y cuando llegamos acá resulta que nuestro vuelo ya pasó. Ahora estamos en esta situación que no sabemos qué va a pasar con nosotros porque tenemos que ir a Medellín y el vuelo ya se fue. Buenas tardes. No, pues nosotros teníamos vuelo para Montería a las 8:25 de la noche. Nos llegó un correo donde decían sencillamente que lo habían cancelado y que nos habían reprogramado el vuelo para mañana a las 2:40 de la tarde, pero no dan ninguna explicación ni nada, sencillamente es lo único que aducen. Estamos en este momento haciendo esta fila porque parece que hay bastantes personas con la misma situación, pero no nos han explicado absolutamente nada. Desde Opaín aseguraron que las inundaciones fueron causadas porque algunos sistemas de drenaje de las cubiertas del aeropuerto se desbordaron, generando un empozamiento. La Aeronáutica Civil informó por su parte que el aeropuerto tenía su operación en máxima capacidad, pero por las condiciones del clima se estaban restringiendo temporalmente despegues hacia Bogotá para evitar congestiones, lo que podía causar demoras en los itinerarios de los vuelos. Y esto no es todo, Silvia. Por las fuertes lluvias, las autoridades reportaron más de varios árboles caídos, afectando la movilidad, por ejemplo, en zonas como la Avenida El Dorado con Avenida Rojas y en la carrera Cuarta con calle 17 en el centro de la ciudad, y en Chapinero, en la zona T donde usted dijo, en la calle 83 con carrera 12, otro árbol cayó y así se vivió ese momento. Central caída de árbol por rayo, no hay afectación en la vía, pero pues la zona peatonal sí tiene afectación. En materia de movilidad, la calle 26 en sentido occidente-oriente presentó dificultades por represamiento de carros y los servicios de transmisonal en la calle 80 y la avenida NQS también tuvieron problemas. El alcalde Carlos Fernando Galán reportó que se atendieron 18 inundaciones y la caída de 12 árboles por las fuertes lluvias, además de accidentes de Transmilenio que no reportaron heridos. De acuerdo con el IDIGER, las lluvias se mantendrán durante este fin de semana con la misma intensidad. Complicada la situación de movilidad estuvo esta tarde en la capital, Alejandra, gracias. Complicada también en la calle 72, donde hubo manifestaciones. Y en otras noticias, fracasó el intento de la Fiscalía de agilizar la imputación contra Daniel Quintero y 12 de sus exfuncionarios por presunta corrupción en la compra del predio Aguas Vivas. 4 abogados pidieron la nulidad de esa acusación, argumentando que no se detalló la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el escándalo por el mencionado lote, y ahora la audiencia se retomará en el 2026. Carolina Zuluaga. 2 horas, pero sin avances, duró la audiencia de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras 12 personas por el presunto negocio irregular que se hizo con el lote de Aguas Vivas. Pese a que en el proceso la Fiscalía tiene en su poder cerca de 4.000 pruebas documentadas contra los implicados y presentó el escrito de acusación el pasado 15 de noviembre, los abogados de por lo menos 7 de los procesados argumentaron que el ente acusador no cumplió con las condiciones legales, detallando en qué grado de responsabilidad incurrió cada uno de ellos en los delitos de presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Esto dijo el defensor del exmandatario de Medellín. Incumple los estándares jurisprudenciales sobre la determinación de los hechos jurídicamente relevantes. Por lo pronto, la diligencia se retomará el viernes 13 de febrero entre las 8 de la mañana y las 12 del día. 8:25, la policía entregó detalles de la investigación que permitió la extradición desde Francia a Colombia del presunto asesino del sacerdote Darío Valencia, ocurrido en abril de 2024 en Pereira, un crimen que conmocionó al eje cafetero. César Chaparro. Un video obtenido por la policía fue clave para los investigadores. En la imagen se observa al sacerdote y al sospechoso subiendo una camioneta que horas después de la denuncia por la extraña desaparición del religioso es ubicada por los investigadores del Gaula de la policía en el municipio de Viterbo, Caldas. Así lo cuenta el líder de la investigación, que pide reserva de su identidad. ¿Qué elementos clave encontraron en esa camioneta? Se encuentran rastros de sangre, algunos impactos de arma de fuego, con el propósito del indiciado evadir el accionar de la justicia, ¿sí? Esta persona viaja hacia el país de Francia, se logra expedir una circular roja y es ahí donde, atendiendo ese circular, las autoridades francesas detienen en ese país al principal sospechoso de la desaparición en ese entonces del señor sacerdote Darío Valencia. Ya ubicado en Francia,
viaja un grupo de ustedes, de investigadores del Gaula, a ese país. ¿A qué viajan? ¿Qué les cuenta él? Nos entrevistamos con esta persona. Él pues admite haber asesinado al señor sacerdote y nos da unos lugares, unos posibles lugares de ubicación, y es así que a través de labores investigativas y de corroboración se logra ubicar en zona rural del municipio de Alcázar Carlas los restos óseos del señor sacerdote. ¿Él les dice por qué habría matado al sacerdote? No, señor, no indica los motivos por los cuales comete estos hechos. Los investigadores regresan a Colombia, ubican los restos mortales del sacerdote mientras se adelanta el proceso de extradición a Colombia, que se cumplió en las últimas horas desde Francia, según lo cuenta el coronel Edgar Correa, director del Gaula de la Policía. Gracias a esos datos, el 20 de septiembre